estado viendo, hermanos, en los últimos domingos, hemos estado estudiando el libro de Génesis por enseñanzas grandiosas que hay en la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar, hermanos. Así es que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19. Estamos en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19. Ahí vamos a centrar nuestra mirada, vamos a centrar nuestra atención para meditar en la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de esta mañana, el título del mensaje es Los primeros juicios divinos. Los primeros juicios divinos. Los versículos del 14 al 19 del libro de Génesis capítulo 3. Los primeros juicios divinos. Leamos, hermanos, leamos, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor, pero veamos lo que dice este pasaje, hermanos. Estamos otra vez, Génesis 3, 14 al 19, dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En estas palabras encontramos, hermanos, una condición triste en la vida del ser humano. Y de aquí comienza, hermanos, comienzan todos los sinsabores, todos los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, todas las situaciones que pasamos en la sociedad, los sufrimientos que hay en los países, la gente que vive en condiciones lamentables, las carestías, la violencia, los problemas sociales tan graves que hay. Eso, hermanos, se originó precisamente aquí en el jardín del Edén, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre toma su propia decisión, cuando no considera la voluntad de Dios, cuando no toma en cuenta su palabra y todo se viene abajo. Quisiera invitarles, hermanos, que vayamos a un texto que está en el Salmo 107, versículo 20, por favor. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Y hay una palabra aquí, una palabra muy, muy tremenda. El Salmo 107 y versículo 20. Dice de la siguiente manera el texto. Esta palabra que vamos a ver aquí, la dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Ahorita vamos a ver ese pasaje, pero Salmo 107, versículo 20 dice así: envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. ¿En qué condición estaba el hombre cuando llegó a pecar, cuando llegó a desobedecer, cuando se alejó de Dios? Llegó a su ruina, llegó en la condición de ruina. Ahora, por favor, vayamos a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, y en la famosa parábola de los dos cimientos, como así se le llama a esta parábola que va del versículo 24 hasta el versículo 29 del Evangelio de Mateo capítulo 7, por favor veamos el versículo 27 nada más, versículo 27, 7:27 de Mateo, dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, ¿qué cosa? Fue grande su ruina también. Otra vez utiliza la palabra ruina. ¿En qué condición quedó el hombre cuando tomó el fruto prohibido? Cuando Dios le mandó que no tomara del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien, y él tomó una decisión muy personal junto con su esposa, pues vino la ruina para él. Es una cosa interesante que cuando leemos el libro de Génesis en la narración del capítulo 3, encontramos que Dios está hablando con el hombre y le hace preguntas a él y a Eva,
pero no le hace una pregunta a la serpiente. Porque de antemano la serpiente ya estaba condenada, porque la serpiente ya estaba bajo el juicio de Dios. En la Biblia encontramos que Dios es juez, que Dios tarde o temprano nos llama a darle cuentas a Él. Ya sea en esta vida o en la vida que viene, tendremos que darle cuentas al Señor. Y a través de la Biblia encontramos que Dios va haciendo juicios, pero va a llegar un día en donde el Señor reunirá a toda la humanidad y entonces hará juicio con todos, el juicio final, como se les llama. Claro que hay un juicio muy especial para los creyentes, como lo hemos estudiado a través de la palabra de nuestro Dios. Hay un juicio especial para nosotros, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. No será un juicio de condenación, sino un juicio de premiación, pero de todas maneras el Señor nos va a llamar a darle cuentas delante de Él, porque Dios es el juez. El Salmo 7, versículo 11, dice de la siguiente manera. Ahora veamos por favor lo que dice aquí la Biblia. Salmo 7, versículo 11, dice así: Dios es juez justo. Fíjense bien, hermano, lo que dice este texto. Otra vez, Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Dios no va a hacer nada indebido, nada que ponga en aprieto su justicia. Él va a dar a cada uno según lo que le corresponda. Y a través de la Biblia encontramos precisamente eso. Encontramos que Dios tarde o temprano nos llama para darle cuentas. Ahora veamos por favor en Eclesiastés capítulo 11. Vayamos adelantito en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el versículo 9. Estamos en Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9. Aquí es un llamado hacia la juventud. Fíjense bien, hermanos. El llamado es hacia los jóvenes. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Las primeras palabras de ese versículo son una ironía, es decir, Salomón al estar escribiendo aquí utiliza la ironía, es decir, utiliza el sarcasmo para hablar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven es tan aventurero, el joven quiere experimentar cosas, el joven quiere vivir su propia vida. Y dice aquí Salomón: alégrate, joven, alégrate, sí, vive como quieras, alégrate en tu juventud, toma placer, vive como quieras, conviértete en un Terian, ahorita que está de moda los Terian, conviértete en eso. Pero sabe que tarde o temprano Dios te llamará a juicio. Dios dice en este versículo, dice en la parte final, pero sabe, es decir, ten plena conciencia que Dios tarde o temprano te va a juzgar. Mire qué cosa tan tremenda. De verdad, hermanos, es una cosa impresionante de cómo vivimos en una sociedad tan desequilibrada. Hay videos, hermanos, en donde la gente se burla de esos muchachos que se quieren poner como animales. La gente hasta se burla. Hermanos, vi un video donde un papá tiene una vara en la mano y le está diciendo: a ver, ¿quieres ser un caballo? Porque el hijo le dice: papá, compréndeme, yo quiero ser un caballo. Ah, si quieres ser un caballo, pues te vas a ir al establo y vas a comer pasto. Y tráete la montura para ponértela, porque aquí no te vas a burlar de mí. Y tiene la vara el papá. O sea, pero eso quiere decir, hermanos, que hay un desequilibrio psicológico, hay un desequilibrio mental en la juventud. Tribus urbanas, terias, generación X y tantos problemas que ha habido en la juventud. Los hippies, hermanos, en mi tiempo yo quería ser un hippie, me dejé la melena, me vestía de colores. ¿Por qué? Porque estaba desequilibrado. ¿Y qué es lo que pasa en el hombre cuando se aleja de Dios? ¿Qué cae en esta situación? El hombre vive en una ruina tremenda. Vimos la semana pasada que hay 3 rupturas en la vida del hombre. Rompe con Dios, rompe con sus semejantes y rompe consigo mismo.
Por eso es que vive en ese desequilibrio. Porque no llega a disfrutar de la vida con Dios. Porque está viviendo una vida alejada propiamente de Dios. Porque quiere vivir a su propia manera. Y eso nunca va a satisfacer. Hay un predicador muy famoso en Estados Unidos, tiene 3 doctorados, se llaman William Lane Craig. Nombre raro, no se lo aprendan, nomás se los digo para dar la referencia. Pero este hermano tiene 3 doctorados y habla acerca del absurdo de la vida, de lo que está viviendo el hombre. El hombre ha querido vivir a su propia manera y cae en un tremendo absurdo. Y por eso es lo que estamos viendo en una sociedad tan desorientada, tan desequilibrada, en una sociedad donde no encuentra respuesta a su vacío interior. Y eso nació por el hecho de que el hombre desobedeció a Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, empieza a vivir mal. No importa si tiene buen trabajo, no importa si tiene buena familia, no importa si tiene buena economía, no importa si en su vida hay gente que le esté aclamando. En su interior vive una vaciedad tan terrible que nadie puede llenar, nada le puede llenar. Por eso es que vemos, hermanos, a través de la historia, personajes tan famosos que terminaron con sus vidas. Porque no pudieron llenar su vacío. ¿Han escuchado ustedes de artistas famosos? Artistas famosos, hombres o mujeres, hombres y mujeres que teniendo todo, teniendo fama, teniendo riqueza, teniendo todo a su favor, terminaron suicidándose, terminaron acabando con sus vidas. Y qué triste eso, porque es una forma de demostrar que el vacío del hombre nadie lo puede llenar excepto Dios. Y aquí vemos, hermanos, que las consecuencias del hombre fueron terribles. Veamos la manera como Dios empieza a establecer sus juicios. Es una cosa interesante porque en la manera como Dios va estableciendo sus juicios, comienza con la serpiente, luego con la mujer y termina con el hombre. Va en un orden. Comienza con la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque fue la promotora de meter el mal dentro del ser humano. Porque la serpiente en su astucia, en su venganza contra Dios, en su deseo de arruinar a Dios en ese sentido, en el sentido de querer hacer que Dios se doliera porque el Satanás fue arrojado del cielo, ahora él recibe su sentencia. La primera maldición que aparece en la Biblia es la maldición hacia la serpiente. Veamos el versículo 14. Dice de la siguiente manera, estamos regresando otra vez a Génesis capítulo 3, versículo 14. La primera maldición que hubo en la Biblia fue hacia la serpiente. Dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo la serpiente? Metió la tentación, metió el pecado dentro del corazón del ser humano, metió la desobediencia para que el hombre se arruinara. Y veamos lo que dice Dios, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Podría pensarse que Dios estaba maldiciendo a todas las serpientes en el sentido biológico. Lo que Dios estaba haciendo era la maldición sobre Satanás. De antemano ya Satanás tenía el juicio de Dios. Había sido despojado, había sido sacado del cielo. Ahora recibía esa sentencia de la maldición y por lo tanto a través de toda su vida, a través de todos los siglos, porque él no iba a morir, un día tendría que enfrentarse al Señor o tendrá que enfrentarse al Señor y ya su destino ya está bien marcado. ¿Cuál es el destino de la vida de Satanás? Es que él irá al infierno. Mateo 25, 41 dice el Señor Jesús que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ya el destino está para el diablo. Él lo sabe perfectamente. Él sabe que tarde o temprano Dios lo va a enviar a su condenación eterna. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos que el diablo va a ir al lago de fuego y ahí será su condenación eterna. El diablo lo sabe, pero la maldición comenzó aquí.
La serpiente recibió esa maldición tan tremenda de Dios. Maldición que nunca se le será quitada. Gracias a Dios que aunque pecamos y le fallamos a Dios y violamos su ley y nos cayó también la maldición por la violación de la ley de Dios, un día a través de Cristo esa maldición fue quitada. Porque Él llevó nuestra maldición. Gálatas capítulo 3 me dice que Cristo llevó nuestra maldición. Y por lo tanto, tenemos la oportunidad de salir triunfantes del pecado y vivir para Dios y poder tener comunión con el Señor. Pero el diablo no. Ni el diablo ni sus ángeles. Ellos no tienen perdón de Dios. Hay una novela, o no hay, mejor dicho, es un drama muy famoso. Es un drama que escribió bueno, voy a hacer el pleonasmo. Un escritor italiano, Giovanni Papini, escribió un libro que se llama Libro Negro, y al final de su libro pone un drama para representarlo. Incluso en una secundaria representaron hace años, aquí en esa, representaron ese drama de Giovanni Papini. Pero en ese drama, Giovanni Papini dice que a través de los siglos, por el amor y la misericordia de Dios, el Señor va a perdonar al diablo. Y la Biblia nunca dice eso. La Biblia nunca dice que el diablo va a ser perdonado. El ser humano sí, pero no el diablo ni sus ángeles. No habla la Biblia nunca acerca de eso. El único perdón que se ofrece en la Biblia es hacia el hombre que se arrepiente y busca a Dios. Pero no hay más, no hay más. Así es que el diablo está sentenciado ya de por vida. Él sabe perfectamente, él conoce las Escrituras, él conoce perfectamente el libro de Apocalipsis, él sabe acerca de los juicios de Dios. Y él sabe que está perdido por siempre. Así es que veamos, dice el texto. Dice de la siguiente manera: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, ¿por qué Dios está hablando de esa manera? Porque Dios le está dando una lección al hombre. A través de las palabras que Dios le está diciendo a la serpiente, le está diciendo al hombre: mira cómo va a ir esa serpiente. Esa serpiente se va a estar arrastrando toda la vida. Y lo mismo te va a pasar a ti, arrastrándote en un mundo perdido. Es una lección que Dios le está dando al hombre por causa de su desobediencia, por causa de alejarse a Dios. Y es lo mismo que nos pasa, hermanos. No nos arrastramos físicamente, pero nos arrastramos moralmente. Vamos arrastrando los pies a través de la vida por haber cometido malas decisiones, por haber desafiado a Dios, por haberle cometido pecados, por haber violado su ley, por no tomarlo en cuenta. David escribió el Salmo 51 para darse cuenta de la situación del grave pecado con Dios. Y dice David: mi verdor se mostró en sequedales de verano. Se transformó en sequedad. David experimentó ese arrastrarse moral y espiritual de la vida al estar viviendo mal delante de Dios. Y por eso es que Dios le dice así a la serpiente. Y luego viene, hermanos, versículo 15, una lucha que va a ser a través de la historia, en donde en esa lucha el diablo va a ser derrotado de antemano, ya está derrotado propiamente. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Algunos piensan que la simiente de la serpiente son los demonios, y otros piensan que la simiente de la simiente de la serpiente son toda la gente que no ha creído en Cristo y que rechaza a Dios, que se pone a favor del diablo, que se pone a favor más de la corriente demoníaca que de buscar a Dios. Sea cual sea la interpretación, de todas maneras es una lucha tremenda. Pero esa lucha ya llegó a su punto crítico. ¿Y dónde ocurrió eso? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, donde Cristo derrotó para siempre al diablo,
Veamos Colosenses capítulo 2, por favor. Veamos capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Y dice, hermanos, en los versículos 13 y 14. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y miren la parte final de este versículo. Triunfando sobre ellos, ¿dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son las potestades? ¿Quiénes son los principados? Pues hermanos, cuando leemos Efesios capítulo 6, ahora les invito hermanos que vayamos a Efesios capítulo 6, dice de la siguiente manera en el versículo 12, 6:12, para que veamos la correlación de estos dos versículos. 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo en Colosenses? Está hablando de estas huestes celestiales malignas, demoníacas, que Cristo triunfó sobre ellos, especialmente triunfó sobre el diablo en la cruz del Calvario. Sí, el diablo lo hirió en el calcañar, en el talón, fue crucificado, sus pies fueron horadados, sus manos fueron horadadas, pero ahí triunfó el Señor Jesucristo. Y miren qué tremendo. Pero esa lucha todavía continúa, todavía. Y va a terminar hasta el momento en que el Señor venga en gloria y reine en este mundo. El segundo juicio que encontramos, hermanos, el segundo juicio lo encontramos en el versículo 16. Segundo juicio. El primero tiene que ver con la serpiente. Y en el versículo 16 ahora encontramos el segundo juicio, capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Y a la mujer dijo, Dios ahora habla con la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dos cosas le dice el Señor a la mujer. Por haber desobedecido igual, por haber aceptado la sugestión o haber aceptado lo que la serpiente le había dicho, ahora vienen dos situaciones contra ella. Los dolores por sus hijos. Ahora ella iba a experimentar el dolor físico. Al tener a sus hijos, se iba a experimentar esta situación. Y vemos que esta es una realidad. Esto no ha cambiado. Esto sigue siendo hasta la fecha. Y la segunda situación es el sometimiento a su marido. A través de la historia, la mujer siempre ha sido considerada, o bueno, en los últimos años se ha tratado de reevaluar a la mujer, pero durante siglos la mujer siempre fue sometida. Fue tomada como una esclava, fue considerada como un objeto, alguien que no valía. Todavía hay sociedades, hay lugares en el planeta donde la mujer no tiene voz ni voto. Y por eso es que hoy en la actualidad ha habido el movimiento feminista para tratar de sacar a una mejor vida a la mujer. Pero, hermanos, ese es un juicio de Dios. Claro, en Cristo las cosas cambian. En Cristo las cosas son totalmente diferentes. Cuando la mujer llega a aceptar al Señor Jesucristo, entonces es bendecida, liberada. Y llega a una posición sin igual, que no tiene la sociedad, que no tiene en el mundo, porque el mundo está en contra de esa corriente. Se ha luchado en contra del machismo a través de la historia, pero el machismo sigue, ¿sí? Donde quiera que vayamos está ese problema, pero Dios a través de Jesucristo da libertad a la mujer. Dice el apóstol Pablo que en Cristo no hay varón ni hembra,
No hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que la mujer que ha aceptado al Señor tiene una posición muy especial. Si bien es cierto que aún sigue todavía bajo el sometimiento del hombre, pero ya no es en el sentido de la esclavitud, ya no es en el sentido de la opresión, ya no es en el sentido de darle un lugar mínimo en la sociedad, sino ahora en una posición sumamente privilegiada. De tal manera que cuando leemos el libro de Proverbios, capítulo 31, veamos, hermanos, en qué condición coloca Dios a la mujer. Dice de la siguiente manera, fijémonos, hermanos, capítulo 31 de Proverbios, versículos 30 y 31. Estamos en Proverbios 31, versículos 30 y 31, el último capítulo de Proverbios. Y dice de la siguiente manera, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Qué diferente, qué diferente. Ahora la posición de la mujer es diferente. La que teme al Señor, la que ama al Señor, la que busca a Dios. Sí, pero en una sociedad sin Cristo, en una sociedad perdida, en una sociedad donde no se toma el valor de la palabra de Dios y sobre todo la obra grandiosa de Cristo, la mujer vive en condiciones muy lamentables, aún todavía en este siglo XXI. Y por último viene el juicio de Dios hacia el hombre, en los versículos del 17 al 19. Regresemos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y dice así, al hombre dijo, Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tres cosas ahora aquí le dice el Señor. Fijémonos, hermanos, cosa muy especial en la manera como se narra este pasaje. En relación con la mujer, solamente se mencionan dos cosas, el dolor por tener sus hijos y el sometimiento a su marido. Ahora al hombre son tres cosas que Dios le dice que va a sufrir, que va a padecer. Número uno, la maldición de la tierra. La tierra que Dios había creado, el Edén que Dios le había dado, con todos sus frutos, con todos sus productos a su disposición, en donde él no tenía que esforzarse, en donde él no tenía que trabajarle tan duro con el sudor de su frente, simplemente tenía que disfrutar todo lo que Dios le estaba dando, ahora se convierte en una maldición. La segunda maldición fue sobre la tierra. La primera maldición fue hacia la serpiente, hacia el diablo. La segunda maldición hacia la tierra. Ahora el hombre tendría que vérselas por sí mismo para poder sacar su sustento. Ahora él tendría que sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Y la segunda maldición viene sobre la tierra y él tenía que trabajarle duro. Y es lo que pasa, hermanos, hoy en la actualidad. El trabajo es duro. Dice en este texto, en el versículo 17, dice, maldita será la tierra por tu causa. Vea esa cláusula, por tu causa. Tú fuiste el culpable de esta maldición. ¿Por qué hay tantos problemas en la alimentación en el mundo? Porque el hombre cometió esta mala decisión de desobedecer a Dios. Lo tenía todo a su favor, todo tenía para que pudiera vivir bien. Dios le dijo al hombre, de todo árbol podrás comer, puedes aprovechar todo lo que hay. La única cosa que tienes que hacer solamente es no tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol, de ese fruto, no debes de comerlo. Todo es para ti. Lo desaprovechó. Y lo mismo pasa hoy en nuestros días, hermanos. Dios nos da grandes promesas, grandes y fieles promesas,
pero a veces nos dejamos guiar por nuestra propia carne y perdemos oportunidades y perdemos bendiciones. Pero Dios en su misericordia le dio al hombre todavía la oportunidad de seguir vivo para poder ver su misericordia más adelante. Vamos a ver una cosa más todavía. Veamos la segunda cosa. Dice en el versículo 17 y 19, perdón, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Las espinas y los cardos están relacionados con lugares desérticos, lugares de difícil producción. Iba a ser un trabajo arduo. Tendría que trabajar de sol a sol, tenía que sufrir, tenía que levantarse temprano, tenía que sembrar, tenía que regar, tenía que buscar la manera de cómo hacer producir la tierra. Ahora le iba a costar trabajo, ahora el trabajo iba a ser penoso. Y hermanos, no importa qué tan bueno sea nuestro trabajo, pero es penoso porque hay que levantarse temprano, hay que regresar tarde a la casa, hay que sufrir, hay que comer lo que sea en la calle. Hay que ir en el transporte apretado, hay que estar sufriendo todos los días y luego aprovechándose de los jefes o que el gobierno se aprovecha de nosotros como trabajadores. Y ahora con las leyes del trabajo, pues contratos muy radicales en donde ya no hay tantas oportunidades y cada vez es peor y peor y peor el sentido del trabajo y el hombre está sufriendo. Y va a seguir todavía. Y mire qué situaciones tan tremendas, porque son las consecuencias de haber vivido mal delante de Dios. Y por último, la última sentencia de Dios, su muerte, la muerte. Dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. No importa cuántos años llegues a vivir, tarde o temprano, volverás a la tierra. Cosa que no debió ser. Pudo haber vivido eternamente en una comunión grandiosa con Dios y pudimos vivir bien delante de Dios. Pero la desobediencia trajo esta consecuencia, la muerte. Llega el momento en que tenemos que partir, hermanos, tarde o temprano. Seamos cristianos o no cristianos, tarde o temprano tenemos que partir de este mundo. Nuestra vida se va envejeciendo, comenzamos llenos de mucha energía, de niños, adolescentes, jóvenes, llegamos a la madurez, pero de ahí después viene hacia abajo todo, hasta ir rumbo hacia el polvo, ir a la tierra. Y miren qué cosa tan tremenda, porque veamos, hermanos, que utiliza el Señor la palabra polvo hacia la serpiente y la utiliza para el hombre. En el versículo 14, regresando un poquito, en el versículo 14 dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego en el hombre dice en el versículo 19, porque fuiste de ella tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, cuando el hombre mirara a la serpiente que se está arrastrando, le está diciendo Dios, mira cómo se arrastra esa serpiente. Tú vas a llegar al polvo igual. Tú vas a llegar ahí. Ahí va a estar tu vida por la desobediencia. Y qué triste situación para el hombre. Y lo estamos viviendo hoy en la actualidad. Sin embargo, hermanos, en medio de esa situación tan oscura, tan triste, tan arruinada del hombre, surge un rayo de esperanza. ¿Y dónde está ese rayo de esperanza? Pues lo vemos, hermanos, en las mismas palabras que Dios le dice a la serpiente. Dice en el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Veamos, hermanos, esta es una profecía. Y es la primera profecía de la Biblia. Y algunos le llaman el primer evangelio. Le llaman algunos escritores, algunos comentaristas, el primer evangelio. ¿Por qué el primer evangelio? Porque la simiente de la mujer que vendría en el futuro
traería la restauración y traería el cambio a la vida del hombre. Sí, sería una lucha encarnizada, sería una lucha tremenda, pero al final de cuentas, esta simiente de la mujer triunfaría y lo hizo, triunfó en la cruz. ¿Sufrió la simiente de la mujer? Sí. ¿Quién es la simiente de la mujer? El Señor Jesús. Y Él sufrió. Y ahora veamos, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor. Vayamos a la carta a los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, de versículos del 5 en adelante. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esa simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que venir del cielo, se encarnó, se hizo humano, fue parte de la simiente de la mujer. Se sometió a todos los rigores de esta vida y a la ley de Dios. Y lo cumplió perfectamente, vivió sin pecado. Y un día triunfó en la cruz del Calvario, triunfó para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y hermanos, volviendo otra vez al Salmo 107 que leímos hace un momento. El Salmo 107 es un mensaje de esperanza. Dice de la siguiente manera, veamos hermanos, Salmo 107 y versículo 20. Vamos a leer un poquito antes para que entendamos el versículo 20. Versículo 16 hasta el versículo 20 del Salmo 107. Dice así. Fíjense bien, hermanos, veamos lo que dice. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿En dónde somos librados de nuestra ruina? Cuando vamos a los pies de la cruz. Cuando vamos a la cruz del Señor Jesucristo. Cuando le decimos, Señor, yo sé que he pecado. Yo sé que te he fallado. Yo sé que vivo una vida mal delante de ti. Señor, perdona mis pecados. A partir de ahí, a partir de esa confesión, de ese arrepentimiento, de esa entrega, de esa fe que se tiene en el Señor, es que entonces Él cumple su palabra y los libró de su ruina. ¿Cuál es la ruina del hombre? Ir a la perdición eterna. Pero Cristo, a través de su obra en la cruz del Calvario, nos libra de esa ruina. Mire qué bendición tan tremenda. Aún en medio de esa situación tan grave, del juicio que Dios estaba dando al hombre, el corazón de Dios es misericordioso y pone la solución. Pone todo a favor del hombre para que salgamos triunfantes. Por eso, qué bendición, hermanos, de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Qué bendición de saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Qué bendición saber que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué bendición de saber que cuando nos llame el Señor, vamos a estar en su presencia. No por nosotros mismos, sino porque en su misericordia puso la solución a través de Cristo. Y leamos el último versículo, hermanos. Hechos capítulo 4 y versículo 12. El último versículo. Hechos 4 y versículo 12. Estas palabras lo dicen los apóstoles. Lo dice el apóstol Pedro.
Hechos 4:12. Hechos 4:12. Lo hemos leído tal vez muchas veces. Dice de la siguiente manera. Dice este texto. Y en ninguno otro hay salvación. Note esa cláusula. En ninguno otro hay salvación. No hay otra persona. No hay otro medio. No hay un remedio aparte del que está ofreciendo Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es el único? El Señor Jesucristo. Nada más, nada más. Aún en nuestra ruina, Dios se acordó de nosotros y puso el plan precioso para nuestra salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, qué bendición. Sí, aún todavía seguimos experimentando los rigores de ese juicio que Dios estableció para la mujer y para el hombre en sus inicios. Pero en Cristo tenemos la bendición de poder salir triunfantes. En Cristo tenemos una vida mejor. En Cristo tenemos las promesas de una vida bajo la dirección y el cuidado de nuestro Dios. Así es que qué bueno, hermanos, saber que Cristo ahora está en nuestros corazones. Y la pregunta importantísima de esta mañana es, ¿está Cristo en mi corazón? Podemos decir confiadamente, Cristo vive en mi corazón. Si es así, hermanos, entonces no nos preocupemos ya por esa ruina. Al contrario, démosle gracias a Dios que nos ha sacado de nuestra ruina para vivir delante de Él. Hermanos, qué bendición ver cómo a través de la palabra del Señor hay esperanza, hay bendición si le buscamos a Él. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hermano Ángel, diríjanos en oración, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor,